Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales. Así que el día de hoy estaremos realizando esta hermosa vincha o diadema tejida a crochet con un gancho del número 4 milímetros y una lana del mismo grosor. Así que empecemos. Bien. Para realizar nuestro tejido vamos a iniciar con un total de 26 cadenas. Para ello vamos a montar un punto o un nudo deslizado. Luego de esto realizamos nuestras 26 cadenitas. Si eres principiante, en nuestro canal encontrarás una serie de tutoriales donde podrás ver puntos básicos de tejido a crochet. Bien, aquí ya hemos realizado nuestras 26 cadenitas y ahora vamos a introducir nuestro ganchillo no por la parte del frente donde se observan estas cadenitas en forma de espigas, sino en la parte de atrás. Giramos y acá nos encontramos con 3 hebritas, una a ambos lados y una en el centro. Entonces, y vamos a ingresar no en la hebrita que está acá en este último punto que hicimos, sino en el siguiente, en el segundo. Allí ingresamos y vamos a rellenar nuestra cadeneta y así vamos a ir rellenando nuestra cadeneta con puros puntos bajos. Recuerden amigos que siempre va a ser por la hebrita que está acá en el medio. Acá. En esta hebrita del centro. Y así continuamos. Bien, ya acá hemos llegado al final de nuestro tejido y vamos a culminar realizando nuestro último puntito de esta manera, como ya lo hemos venido realizando. Ahora lo que nos toca hacer acá es levantar una cadenita, giramos nuestro tejido e introducimos nuestro ganchillo no por este espacio que se ve acá, donde normalmente introducimos el ganchillo, sino por la parte de arriba, acá, donde se forman las cadenitas, y acá nos encontramos con esta hebrita que está en la parte de atrás. Introducimos el ganchillo y vamos sacando nuestro punto bajo de esta manera. Vamos a hacer un total de 5 puntos. Acá llevamos 3, 4 y 5 puntos. Luego de haber realizado nuestros 5 puntitos, vamos a realizar un total de 15 puntos cadena. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien, acá llegamos al final de nuestro tejido y vamos a tomar este último puntito por la parte de abajo para tomar estas 2 hebritas a la vez y vamos a realizar nuestro punto bajo acá. Luego de esto hacemos un punto, cadena, giramos nuestro tejido y vamos a llenar toda esta carrera. La vamos a hacer de puros puntos bajos, vamos a llenar todos incluyendo las cadenas, o sea vamos a tejer sobre esta cadeneta y seguimos haciendo nuestros puntitos hasta llegar a la cadena y ya nos vemos. Bien, aquí ya hemos completado los 5 primeros puntos. Luego de esto me encuentro con la cadeneta. En este caso, si se fijan, la cadeneta está al revés. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a girar un poquito acá y voy a buscar mi primer puntito de la cadeneta, que sería acá este. Y lo tomo por esta hebrita y voy a hacer un punto bajo. Y así voy a hacer en todas las cadenitas con las que me voy a encontrar. Hasta completar y llenar toda la serie. Así vamos. Llenando toda esta cadeneta de puntos bajos. Aquí casi he llegado al final de mi tejido, ya he llenado toda la cadeneta que estaba acá, son 15 en total.
y voy a terminar de hacer estos 5 puntitos que me quedan al final y los voy a seguir rellenando con puntos bajos. Ahora, cuando llegamos a nuestro último puntito, recuerden que no lo van a tomar por esta hebrita nada más, sino que van a ingresar por aquí para tomar estas 2 hebritas. ¿Vieron? Acá hay 2 hebritas. Esas 2 hebritas que forman una cadenita la van a tomar, toman lazada y hacen su punto normal. Y listo, así va quedando. Esta diadema consiste en 2 vueltas que se van a ir repitiendo a lo largo del tejido. Bien, aquí ya vamos a realizar un puntito cadena para continuar con nuestro tejido y vamos a introducir el ganchillo en este punto que se ve acá y hacemos nuestro punto bajo. Vamos a realizar un total de 5 puntos bajos. Recuerden que no vamos a ingresar por el espacio que se marca acá donde normalmente hacemos el punto bajo o cualquier otro punto, sino lo vamos a hacer por la parte de arriba tomando esta hebrita de acá atrás. Acá llevamos 3, llevamos 4 y este sería el quinto puntito. Ya luego de este quinto punto vamos a realizar un total de 15 cadenas. Luego que realizamos nuestras 15 cadenas, vamos a contar en retroceso 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Vuelvo a repetir, contamos 1, 2, 3, 4 y 5. En el quinto puntito vamos a ingresar por esta espiguita de acá atrás y realizamos allí nuestro punto bajo y seguimos llenando esta o completando esta serie de 5 puntos. Bien, acá hemos llegado al final de nuestro tejido y les voy a recordar que tomamos nuestro puntito de esta forma para ir tomando estas 2 hebras que se marcan acá, que forman la cadenita. Introduzco mi ganchillo, saco la lazada, tomo lazada nuevamente y paso por todo. Y así va quedando. Voy a hacer otra vueltita más para que les quede bien claro. Voy a hacer una cadenita, giro mi tejido y voy a ingresar por el siguiente punto. Y esta vez no voy a hacer 5 puntos, sino que voy a rellenar toda mi cadeneta y las esquinas con puntos bajos. Bien, vamos rellenando nuestras cadenetas de la siguiente forma. Introducimos el ganchillo en la cadenita siguiente de esta manera. Es bien sencillo, amigos. Es como no tiene tanta dificultad de puntos, ni es un punto que se va a repetir a lo largo pues del tejido. Es bien fácil. Aquí ya estamos casi llegando para culminar pues nuestros 15 puntos y vamos a realizar, completar los puntos que están acá al final, recordándoles siempre que el último puntito siempre se va a tomar en las 2 hebritas. Y listo, acá llegamos al último puntito. Les vuelvo a recordar, esto es muy importante. Toman las 2 hebritas y toman la lazada y pasan por todo. Y así va quedando, amigos. Bien, para realizar este tejido he alcanzado un largo de aproximadamente unos 40 centímetros. Acá tienen 40 centímetros sin estirar. Tiene un ancho de aproximadamente unos 14 y algo, 14 centímetros tiene.
Y así va quedando, amigos. Vean lo bonita que se ve. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Giramos nuestro tejido. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tomar esta trencita que me quedó acá. Voy a girar así, como que si fuera a hacer un lacito. Voy a repetir. Voy a girar así y me va a quedar así. Voy a agarrar la que le sigue, que está acá. La voy a girar de la misma forma que hice. Voy a introducir acá y así me va a quedar como una especie de trencita. Luego de esto, esta que viene acá, la siguiente que está acá, la voy a girar también así. Lo voy a introducir por acá y así voy. Vean que ya está agarrando la formita. Agarro la siguiente, giro de esta forma, introduzco acá y voy pasando. Sigo a la siguiente, giro, introduzco por acá y así va quedando. Bien, aquí ya casi estamos terminando de hacer nuestra trencita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Giramos de esta manera, introducimos por acá. Giramos acá, introducimos, llegamos al último, giramos e introducimos y listo. Y así, amigos, va quedando nuestra trencita y nuestra diadema. Vean qué bonita se ve. Vean que se recoge un poco el ancho pues de la diadema al momento de que haces tu trenza pues. Bien, ahora vamos a levantar una cadenita, giramos nuestro tejido y vamos a ingresar en el siguiente puntito que se ve acá. Voy a tomar lazada y lo voy a dejar en mi gancho. Voy al siguiente punto, tomo lazada y la dejo en el... Luego de que tengo estos 3 aritos en mi gancho, voy a tomar lazada y voy a pasar por todo. Ahí he hecho una disminución. Voy al siguiente punto, introduzco mi gancho, halo la hebra, me quedan 2 aritos acá. Tomo lazada y ahora tengo 3 aritos en mi gancho. Tomo lazada y paso por todo. Acá llego, voy a tomar lazada, halo la hebra, me queda este arito acá. Tomo lazada y me quedan 2 aros acá y voy a pasar por todo. Y aquí ya llevo 3 disminuciones. Y así voy hasta completar. Acá voy a tomar un puntito por acá. Tomo lazada y me va a quedar el arito en el gancho. Y luego voy a ingresar mi gancho de esta manera por este puntito que está acá arriba del espacio de este lado, y voy a ir al siguiente espacio, tomo mi lazada y voy a pasar por todo y así voy, amigos. Como ven, es súper fácil, bien sencillito, así como lo están viendo acá en la cámara. Y bien, acá sí lo hacemos de otra forma porque vamos a ingresar por estas 2 hebritas que están acá. Introducimos acá y ya tenemos nuestra reducción o disminución de puntos. Y así va quedando, amigos. Después de haber realizado nuestra disminución, voy a levantar una cadenita, voy a alar un poquito aquí la hebra, corto
estiro un poquito, ajusto un poquito y así se ve. Ve cómo va quedando. Ahora voy a girar y me toca ahora continuar disminuyendo los puntos de este lado. Ahora por el siguiente lado voy a buscar mi lanita y voy a introducir mi gancho por este puntito que se ve acá, el primer puntito de la esquina. Voy a alar la hebra saco y voy a ajustar dejando una cuerdita un poquito larga para luego esconder. Bien, ahora voy a introducir mi ganchillo en este espacio que donde había colocado la lana. Tomo la lazada y voy a hacer un puntito de altura y voy a ir al siguiente espacio. Tomo lazada y dejo el arito en mi gancho. Voy a introducir en el siguiente espacio. Y ahora sí voy a enganchar y voy a pasar por todo. Ahora me voy a este puntito que está acá, luego al siguiente y ahora sí voy a pasar por todo. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar por esta cadenita que se ve acá y vamos a ingresar en esta parte tomando las dos hebras. Voy a ajustar un poquito acá y voy a pasar y hacemos un punto bajo. Luego voy a ingresar en el siguiente espacio tomando las dos hebritas, hago otro puntito bajo y así en el siguiente espacio llevo 3, llevo 4 y llevo 5. Luego de haber realizado mis 5 puntitos voy a ir acá y voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5 y voy a ingresar en el quinto puntito. Voy a ajustar un poquito acá la lana, tomo lazada, voy al siguiente espacio, tomo lazada y voy a pasar por todo. Y aquí tengo mi otra disminución. Voy al siguiente espacio, tomo lazada, voy al siguiente, tomo lazada y aquí hago otra disminución. Y aquí simplemente voy a hacer un puntito bajo nada más. Y es todo. Bien, así se ve en la parte de atrás de mi tejido. Solamente me falta esconderle estas lanitas que quedaron sueltas acá. Por la parte delantera queda de esta forma. Queda una trencita muy bonita. He escogido este botoncito. Ya luego lo pegamos y nos volveremos a ver en un rato. Bien, acá voy a esconder esta lanita que me quedó acá y simplemente voy por la parte de atrás buscando estos cabitos y voy pasando. Cuando les pase esto, que se quede un poco corta la lanita, no hay ningún problema. Lo que tienen que hacer es introducir su agujita lanera por el espacio o la hebrita donde quieren guardar su lanita y simplemente introducen su aguja y colocan la lana que van a guardar acá. La pasamos y así, amigos, sencillito. Yo solamente la voy a guardar hasta allí. Cortamos, cuidando de no cortar nuestro tejido y listo, amigos. Bien, ahora me dispongo a pegar este botón. He escogido este botoncito en forma de flor, me pareció muy bonito, muy delicado. Voy a introducir mi aguja por la parte de atrás y simplemente voy a alar, cuidando de dejar
un poquito de lana más o menos para luego guardar. Volvemos a introducir para asegurar. Y acá, amigos, en la parte de atrás simplemente voy a hacer como un nudito acá. Para asegurar ese botoncito. Y ahí quedó, amigos. Si quieren le podemos hacer otro segurito acá. Introducimos nuestra lanita acá. Y en este agujerito que me quedó acá voy a introducir mi agujita. Y ajusto. Y eso ha sido todo. Voy a cortar. Cuidando de no cortar el tejido. Y listo. Bien, amigos, y así ha quedado mi vincha o diadema. Miren qué bonita se ve. Vean cómo quedó por la parte de atrás. Bien bonita, delicadita y súper de moda. Súper fácil, amigos. Espero volverlos a ver en un próximo video. Les invito a que se suscriban a mi canal y puedan activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales. Así que bye bye, amigos.